Bartenders, ¿qué historia te sigue atormentando hasta el día de hoy? Una tarde entró una mujer muy coqueta que no dejaba de hablar del médico rico y casado con el que estaba saliendo. Era temprano, así que durante unos 30 minutos fue la única clienta del bar. Habló conmigo todo el tiempo y, la verdad, era muy agradable. Al cabo de un rato entró una pareja y, mientras les tomaba el pedido, ella empezó a llamarme para que volviera. Le dije que esperara un momento y entonces se levantó con su bebida para ir al baño. Era apenas el segundo trago que le había servido y el vaso seguía casi lleno, pero de repente caminaba como si estuviera completamente ebria. Avisé a mi gerente para que estuviera pendiente por si realmente había bebido demasiado. Unos 30 minutos después me di cuenta de que no regresaba y le pedí a alguien que fuera a revisar el baño. Había roto su vaso y había intentado hacerse daño en las muñecas. Llamamos a los servicios de emergencia y lograron salvarle la vida. Cuando la sacaban en una camilla, yo estaba dando mi declaración a la policía. Pasó justo frente a mí, me miró directamente a los ojos y simplemente se encogió de hombros. Esa imagen me afectó durante casi un mes. Yo no era bartender, pero durante muchos años fui cliente habitual de un pub de mi barrio. Allí también iba otro cliente frecuente llamado Cla, probablemente una de las personas más amables que he conocido. Nunca llegaba a emborracharse, aunque pasaba varias horas en el bar todos los días. Era tranquilo, amable y siempre tenía un buen consejo para quien lo necesitara. Con el tiempo notamos que algunos empleados y clientes habituales parecían tener una tristeza especial cuando hablaban con él. Pensábamos que simplemente estaba pasando por una mala racha. Un día llegamos al bar y nos dijeron que Cla había fallecido. Resultó que llevaba mucho tiempo necesitando una cirugía abdominal, pero los médicos se negaban a operarlo hasta que dejara de beber. Él sabía perfectamente que, sin esa operación, tarde o temprano perdería la vida, y al parecer se lo había contado a varias personas del bar. Siempre posponía dejar el alcohol y, quizá en algún momento, aceptó que no sería capaz de hacerlo. La bartender, que lo conocía muy bien, quedó completamente destrozada y sentía que de alguna forma había contribuido a su muerte. Contó que durante mucho tiempo habían hablado de prohibirle la entrada al bar, pero les preocupaba que simplemente fuera a otro lugar conduciendo bajo los efectos del alcohol, ya que ese era el único bar al que podía ir caminando desde su casa. Pobre Cla. Era, de verdad, una persona maravillosa. Esto ocurrió hace más de 20 años y todavía me pregunto si aquel hombre logró recuperarse. En ese entonces trabajaba en un restaurante elegante ubicado en una zona rural, aproximadamente a 1 hora al oeste de Toronto. Ese día estaba haciendo un turno doble. Normalmente el servicio de almuerzo terminaba alrededor de las 2:30 de la tarde y la cena comenzaba a las 5, así que durante esas horas el restaurante permanecía prácticamente cerrado. El personal descansaba y, dependiendo del día, algunos se iban a casa. Poco antes de terminar el servicio de almuerzo llegó un grupo de 4 personas. Empezaron a pedir botellas de vino muy caras, whisky y otras bebidas, además de la comida. Al final 2 de ellos decidieron quedarse porque no tenían nada mejor que hacer y siguieron bebiendo durante horas. Yo estaba a cargo de la barra en el turno de la noche. Hacia las 7:30 vi que no tenían intención de detenerse y, después de revisar la enorme cuenta que llevaban, hablé con la gerencia y les dije que me negaba a servirles más alcohol. Sin embargo, la administración decidió hacer una excepción debido a todo el dinero que ya habían gastado. Menos de 20 minutos después de que alguien más les sirviera otra ronda de vino de postre, uno de los hombres se levantó para buscar el baño. En lugar de encontrarlo, llegó hasta una escalera de ladrillo que llevaba al nivel inferior, perdió el equilibrio y cayó. Un empleado lo encontró inconsciente al pie de las escaleras, gravemente herido. Se llamaron de inmediato a los servicios de emergencia y a la policía, y todos los que estábamos trabajando tuvimos que dar nuestra declaración.
Después comenzaron a circular rumores de que había entrado en coma y que había sufrido un daño cerebral muy grave. También descubrimos que había dejado a su perro encerrado en el automóvil durante todo ese tiempo, en un día bastante cálido. Aún hoy me pesa pensar que mi decisión de dejar de servirle alcohol fue ignorada y que el resultado terminó siendo una tragedia que dejó a un cliente gravemente herido y al personal profundamente afectado. Esto pasó hace más de 6 años, durante un turno de día en un bar del campus universitario. A esas horas casi nunca había clientes, así que normalmente solo trabajaba un bartender hasta las 4 de la tarde. Un hombre entró solo cuando el bar estaba prácticamente vacío y empezamos a conversar. Al principio parecía una persona muy amable, pero poco a poco se puso emocional y terminó contándome que todos sus amigos y familiares lo habían abandonado. Según me contó, unos años antes él y su novia atravesaban una etapa difícil en su relación. Una noche tuvieron una fuerte discusión delante de varios amigos, pero luego hicieron las paces. Él pasó la noche en su casa, estuvieron juntos a la mañana siguiente y después se fue a trabajar. Al salir del trabajo la llamó mientras conducía de regreso a casa. En medio de la conversación escuchó que alguien llamaba a la puerta. Ella dijo que iba a abrir, pero él tuvo un mal presentimiento y le pidió que no lo hiciera. Aún así abrió la puerta. Entonces escuchó cómo la atacaban y la golpeaban al otro lado del teléfono. Mientras llamaba desesperadamente a la policía, condujo hasta la casa a toda velocidad. Cuando llegó, la encontró todavía con vida, pero falleció en sus brazos poco antes de que llegaran los agentes. Como era su pareja, se convirtió inmediatamente en el principal sospechoso. Su ADN apareció en la ropa íntima de la víctima, algo completamente esperable porque habían estado juntos esa misma mañana, pero aún así sus amigos y familiares quedaron convencidos de que él era el responsable. Todos dejaron de hablarle. Además del trauma de haber escuchado el ataque, verla morir y ser acusado del crimen, terminó desarrollando un trastorno de estrés postraumático. Finalmente, según dijo, los cargos fueron retirados, pero para entonces ya había perdido a su pareja, a su familia, a sus amigos y prácticamente todo lo que tenía. Nunca supe cuánto de esa historia era cierto, pero todavía pienso en él de vez en cuando y espero que haya logrado salir adelante. Jamás volvió a aparecer por el bar. Hasta hace poco llevaba 10 años trabajando para la misma empresa como bartender y formador corporativo. Ayudé a abrir varias sucursales y entrené a más de 30 bartenders en servicio de alto volumen y protocolo de alta cocina. Todo cambió cuando mi auto quedó destruido en un accidente mientras iba camino al trabajo. Durante las semanas siguientes tuve que depender de Uber para llegar a mis turnos. Un día, cuando el conductor ya estaba a solo 2 minutos de mi casa, canceló el viaje sin previo aviso. De inmediato avisé a mi gerente general y a la bartender con la que trabajaría ese día que buscaría otro Uber y que llegaría unos 15 minutos tarde. Así fue. Llegué, trabajé 3 horas, atendí toda la hora pico y, cuando el ritmo por fin bajó, estaba por salir a fumar un cigarrillo cuando una gerente me dijo que Kate, el gerente general, quería hablar conmigo. Entré a la oficina y lo primero que me preguntó fue si sabía por qué estaba allí. Le respondí que imaginaba que era por haber llegado tarde. Me dijo que no había ninguna excusa. Le expliqué que mi Uber había cancelado el viaje y que incluso le había avisado apenas ocurrió. Él insistió en que eso no era una excusa. Yo respondí que sí lo era, porque no había sido culpa mía y además había reservado el viaje con varias horas de anticipación. En la oficina solo estábamos él, otra gerente llamada María y yo. En ningún momento levanté la voz ni discutí con él, simplemente intentaba explicar la situación. Entonces me dijo que bajara el tono de voz. Le respondí que estaba hablando exactamente al mismo volumen que él. Fue entonces cuando me lanzó un ultimátum: podía bajar la voz y aceptar que me quitara todos mis turnos en la barra, o podía darme la vuelta y salir por la puerta. No tardé ni un segundo en decidir. Abrí la puerta,
caminé hasta la barra, miré a Melanie, una compañera con la que había trabajado casi 10 años, y le dije, renuncio. Después me fui. Hoy, un mes y medio después, sigo sin trabajo, sin automóvil y estoy a punto de perder mi casa porque no he logrado encontrar otro empleo. En cada entrevista donde menciono mi experiencia y ponen como referencia a mi antiguo gerente, él habla mal de mí y nunca vuelvo a recibir una llamada. He enviado correos, mensajes y he intentado comunicarme con las empresas donde me entrevisté, pero nadie responde. También solicité el subsidio por desempleo porque llevaba semanas pasando hambre, pero me lo negaron porque, aunque mi gerente me había amenazado con quitarme todos mis turnos, oficialmente consta que fui yo quien renunció y no que me despidieron. No puedo dejar de pensar en todo lo que pasó. En cuestión de un par de días podría quedarme sin hogar y perder absolutamente todo. Cuando tenía 22 años trabajaba como mesera de cócteles. Mi turno era de 5 de la tarde a 2 de la madrugada. Con el tiempo me había acostumbrado a soportar comentarios incómodos de algunos clientes. Normalmente no pasaban de un coqueteo molesto. La mayoría eran clientes habituales que bromeaban sin malas intenciones y nunca me habían hecho sentir realmente en peligro. Hasta esa noche. Un hombre al que jamás había visto empezó a acosarme desde que llegó. No dejaba de hacer comentarios inapropiados y cada vez eran más desagradables. En un momento, mientras le servía su bebida, extendió la mano y me tocó el trasero. Después de eso decidí no volver a acercarme a su mesa. Si quería otra bebida tendría que pedirla directamente en la barra. Yo no iba a seguir atendiendo a ese hombre. Esto ocurrió en 1978, cuando prácticamente no existían protocolos para proteger al personal. El bartender solo echaba a los clientes si estaban demasiado borrachos para mantenerse en pie. Si alguien era un acosador, tenías que arreglártelas por tu cuenta. Cuando el bar cerró, el hombre finalmente se fue, pero yo seguía sintiendo una extraña sensación de peligro. No era una persona que se asustara fácilmente, pero había algo en el que me decía que no estaba bien. Me tomó casi una hora terminar la limpieza y dejar todo listo para el día siguiente. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando salí hacia el estacionamiento. A esa hora estaba completamente vacío y rodeado de árboles, lo que ya de por sí resultaba inquietante. Había recorrido aproximadamente la mitad del camino hacia mi auto cuando lo vi por el rabillo del ojo. El mismo hombre seguía allí. Había esperado todo ese tiempo a que yo saliera. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Supe que tenía que llegar al auto antes de que él me alcanzara. Yo era joven y estaba en buena forma física. Él tendría unos 40 y tantos años y tenía sobrepeso, pero aún así solo podía pensar en una cosa: si me atrapaba antes de llegar al auto, no sabía qué podía hacerme. Corrí con todas mis fuerzas. Logré entrar al vehículo y cerrar las puertas justo a tiempo. Apenas un segundo después ya estaba golpeando la ventana del lado del conductor y exigiéndome que la bajara. Gritaba que no quería hacerme daño, que solo quería hablar. Empezó a golpear el cristal cada vez con más fuerza mientras yo intentaba desesperadamente encender el auto. Llegué a pensar que rompería la ventana y lograría alcanzarme. Finalmente conseguí arrancar el motor y puse el auto en reversa para salir de allí. En ese instante comenzó a gritar desesperadamente diciendo que me detuviera porque le había pasado por encima del pie. Mi instinto me dijo que estaba fingiendo para obligarme a salir del vehículo. No iba a bajarme por absolutamente ningún motivo. Conduje hasta mi casa lo más rápido que pude. Apenas llegué llamé a la policía. Vinieron a tomar mi declaración y les di una descripción detallada del hombre. Les expliqué que ni siquiera estaba segura de si realmente lo había golpeado o no al escapar. Otro agente fue al estacionamiento para comprobar si seguía allí herido, pero no encontró a nadie. Tampoco hubo ningún reporte por un supuesto atropello. Los policías me dijeron que había hecho lo correcto al no caer en su engaño. Al día siguiente llamé a mi jefe y le dije que no volvería a trabajar allí.
Nunca antes había sentido tanto miedo por culpa de otra persona. Aquella fue una noche en la que realmente pensé que podía perder la vida y, incluso hoy, sigue apareciendo en mis pesadillas.